La elección de Brasil se puede decir que tuvo la particularidad en esta primera vuelta de tener dos ganadores. Al menos hay dos candidatos que se repartieron la casi totalidad de los votos y el resto obtuvieron cifras insignificantes de votos. Esos dos ganadores son Lula, el más ganador de todos, porque es el que obtuvo el mayor porcentaje de votos, superó el 48% de los votos. Pero también tiene alguna razón para sentirse ganador Bolsonaro, que superó el 43% de los votos, un promedio de 10 puntos más de lo que le vaticinaban las encuestas. Como ambos pasaron al balotaje, ambos pueden de algún modo ser los ganadores de esta primera vuelta. Y hubo muchos perdedores. Los partidos tradicionales, el PMDB, el PDS de Fernando Henrique Cardoso y los demás fuerzas políticas que sacaron cifras insignificantes. Hubo un puñado de candidatos que no llegaron ni siquiera al 1%. Simón Tebet logró el 4% y Ciro Gómez el 3%, pero con esas cifras no pueden sentirse ganadores de nada. Sin embargo, hay una pregunta clave para mí. ¿Cuál fue el más derrotado de todos los derrotados en la elección de Brasil en la primera vuelta? Desde mi punto de vista, la gran particularidad de esta primera vuelta es que el más derrotado de todos los derrotados no fue un candidato. No era candidato a presidente y, sin embargo, Sergio Moro sufrió, desde mi punto de vista, la peor de las derrotas. Es el que más mal parado quedó. ¿Por qué? Para entender el enfrentamiento Lula-Bolsonaro es indispensable Sergio Moro. Esto es una trilogía, no es una cuestión de dos. La historia, el origen de esta historia es de tres: Sergio Moro, Bolsonaro y Lula. Y el primer enfrentamiento fue de Sergio Moro con con Lula da Silva. Sergio Moro, como juez de Curitiba e impulsor del Lava Jato, al procesar a Lula y encarcelarlo, lo sacó de la carrera electoral en la cual todas las encuestas le vaticinaban el triunfo. Al estar Lula encarcelado y fuera de la carrera electoral, quedó allanado el camino para que se convirtiera en presidente Jair Bolsonaro. Tal vez Jair Bolsonaro no hubiese llegado a la presidencia de Brasil si Sergio Moro, como juez de Curitiba, no hubiese encarcelado a Lula, quitándolo de la campaña electoral, de la carrera por la presidencia. Por lo tanto, fue Sergio Moro el que le facilitó a Bolsonaro o el que posibilitó que Bolsonaro se convierta en presidente. A renglón seguido vino lo increíble, lo bochornoso, eso que nadie podía imaginar que se hiciera con tanta impudicia, con tanta impunidad. Bolsonaro le pagó el favor al abogado, al juez que le allanó el camino para convertirse en presidente. ¿Cómo se lo pagó? Otorgándole un superministerio. Porque Sergio Moro fue el ministro de un superministerio resultante de la fusión entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia de Brasil. Pero acá viene la segunda etapa de esta historia. Sergio Moro, el superministro de Justicia y Seguridad del gobierno del presidente Bolsonaro, se peleó con el jefe de Estado. Empezaron a llevarse mal, actitudes impresentables por parte de Bolsonaro terminaron haciendo que se tenga que enfrentar con su ministro de Justicia, quien lo denunció penalmente al presidente por manipular la elección de las autoridades de la Policía Federal y de ese modo tratar de influir en la investigación a los hijos de Bolsonaro por un caso de lavado de dinero. O sea, Sergio Moro, como superministro de Bolsonaro, terminó enfrentándose con Bolsonaro y denunciando penalmente a Bolsonaro por un delito muy, muy grave. Por supuesto, se tuvo que ir del gobierno
de Bolsonaro. ¿Por qué digo yo que esta elección tuvo como peor perdedor, como el mayor perdedor a Sergio Moro, si Sergio Moro no había sido candidato? Porque realmente es el que peor parado quedó. ¿Por qué? Porque ni siquiera pudo ser candidato a presidente. El ex juez de Curitiba aspiraba a ser candidato a presidente, pero su partido al último, con las encuestas en la mano, lo desaconsejó porque iba a ser un papelón electoral que lo dejaría mal parado hacia el futuro. Iba a estar entre los que sacaran cifras insignificantes. Por lo tanto, terminó siendo senador de su partido sin candidatearse a la presidencia. O sea, ahí empezó a perder. Ni siquiera pudo ser candidato porque las encuestas decían que si era candidato no iba a obtener nada de los votos. Y la segunda derrota de Sergio Moro en esta elección es que las dos personas con las que se enfrentó del peor de los modos, los dos líderes políticos con los que tuvo los mayores choques de toda su vida como jurista, esos dos fueron los ganadores de la primera vuelta, los que pasaron al balotaje. Bolsonaro, que además salió bien parado porque logró 10 puntos más de los que le vaticinaban el promedio de todas las encuestas, y Lula porque fue el más votado de todos. O sea, el hombre al que Sergio Moro encarceló y empezó a sufrir él la derrota cuando la Corte Suprema de Justicia de Brasil, o sea, el Superior Tribunal Federal, terminó anulando ese proceso y liberando a Lula, consideró que el proceso había sido manipulado y que había incluido una persecución judicial, un ensañamiento judicial. Esa fue la primera derrota de Sergio Moro. La segunda derrota, haberse tenido que ir del gobierno de Bolsonaro porque Bolsonaro, como presidente, también delinquió. Y él se tuvo que ir. Y la tercera derrota, que termina mostrándolo como el peor de los derrotados en este proceso, es que después de que ni siquiera pudiese ser candidato a presidente porque iba a sacar absolutamente nada, terminó teniendo que optar entre apoyar o a uno o a otro de los dos líderes con los que tuvo sus mayores enfrentamientos como jurista, el que encarceló y aquel al que convirtió en presidente, del cual fue su superministro y luego al que terminó denunciando penalmente. Por supuesto, Sergio Moro en la opción optó por apoyar a Bolsonaro, pero eso no tapa lo fundamental. El peor, el mayor derrotado en esta primera vuelta se llama Sergio Moro.